podido esta vez. Vuelvo a no ser. Bona nit, fallers, falleres. Bueno, pues estem un altre any més a la Falla de les Casetes, any 2011. Tenim nou artistes falleros i està fent-nos una meravella de falla, per favor. L'artista està tornant-se un poc boig perquè no sap com ficar els ninots de tants que n'hi ha ni del poc espai que té. Però nosaltres li hem dit que mos agrada igual que la fique con li doni la gana perquè mos agrada la falla. Anem a gravar un poc a tota la gent que està treballant, ficant floretes i ficant el césped. Grava, Frank, grava. Podríem dir que la falla infantil ja quasi està, li falta molt poc, li falta aproximadament mitja hora, però la que encara no ha començat a fer és la major. Falta ficar tota l'herba, totes les floretes, n'hi ha molta gent mirant, estan tots expectants per a veure com queda la falla i com no tenim els bunyols. Bunyols! Bunyols! De princesas y amores que un día te conté yo. Pues res, anem a pegar una volteta. Anem a pegar una volteta per tota la falla i parlarem un poc de tota la gent famosa, la burgesia i tota la gent coneguda de la falla. Aquest és el nostre artista faller, Javier Igualada, novio de Noelia López Villarroya, la nostra fallera major. Així tenim a la fallera major d'aquest any, Noelia López i Villarroya, i li farem una xicoteta entrevista. Bé, Noelia, ¿qué te parece la falla d'aquest any? Pues para mí la mejor de este año y de todas las fallas de Massamagrell. Quin premi li dones, el primer? ¿Tú qué crees? El primero. I l'artista faller, què et pareix? Perquè podem dir que és el novio de Noelia, claro. Pues uno de los mejores artistas de Valencia. Tienes que hablar sin el corazón, ¿eh? Igual, Vale. digo lo mismo. I així tenim a l'artista faller que ha obtingut el Bunyol d'Or amb fulles de llorer i anem a fer-li una xicoteta entrevista també per a veure què li pareix la falla. Bueno, Ramon, què et pareix la falla? Este año nos esperan grandes acontecimientos. ¿Tú qué opinas? No sé, no opino. Todo puede ocurrir, pero yo creo que hay grandes expectativas por ahí. Y por ahí. No, por ahí. En directo desde aquí de la planta de Massamagrell, aquí tenemos a Javi Igualada, nuestro artista de este año, que ha creado grandes expectativas. ¿Cómo va la planta? Va muy bien, pero estamos acabando. Parece que todo va bien, ¿lo tiene controlado? Es que dormí una hora solo, ¿sabes? Puede que haya algunos fallos, pero es comprensible. ¿A dónde vas? Ese le pasa algo, ¿eh? Este está peor que yo y yo estoy mal, ¿eh? No estoy mal, pero está peor que yo. Bueno, vamos a dejarlo que termine, que no sea cosa que haga alguna de las suyas. Pero dile... Bueno, solo ha ganado el primer premio de la sección quinta. euros, que ¿dónde tiene los 10 euros? ¡Me quiere vender rifa! Claro. Pero sí, ¡te la tenía que vender yo a ella! Claro, para el día 17 que viene un cantante estamos recortando. El Fari. Mira, canta con el Fari, mira por dónde. A continuació farem una entrevista a un faller que sempre està fent la mà en la falla i treballant molt. Ell és Kiko. Hola, Kiko. Hola. Com estàs trobant aquesta planta? Pues bueno, estamos trabajando muy duro porque tenemos que llegar a tiempo para poder plantarla y bueno, aquí estamos dándolo todo, no podemos parar. Sí, ja se't veu que estàs enfocat per el treball que has realitzat. Todo sea por la falla, todo sea por la falla. Tenemos aquí un dolor que... I el got, ¿ves? El got. Es para coger la arena, para ayudar a coger la arena y eso, no es nada. I ara anem a fer una entrevista a una fallera que du molts anys en la falla i que avui, com molts dels fallers, està treballant per a poder tindre la falla acabada a hora abans de que vinga el xurat. Acompanyem-me i li farem una xicoteta entrevista. Bé, Noelia, pues, ¿cómo estás duent tota la planta? No, por favor, siga trabajando, por favor. Pues muy bien, la verdad, la plaza ya está casi terminada. Oye, ¿qué estás haciendo para? Venga, a trabajar. Todo muy bien. ¿Veis cómo está quedando? Muy bonita la falla.
I està costant molta faena, els últims preparatius, l'arena, tota l'herba... No, cuando se hace con ganas no cuesta nada. Aleshores comences la setmana fallera amb ganes, no? Hombre, claro, por supuesto, unas fiestas que son una vez al año, hay que disfrutarlas al máximo. Bé, doncs moltes gràcies i no et molestem més, continua la teva feina. Gràcies. Bé, doncs, com podeu comprovar, totes falles estan treballant, ultimant tots els detalls, tot el que puguen, per a que demà, sobre les 9 o 10 del matí, vinga el xurat i ens donen el primer premi dels 2 indultats de la falla gran i de la falla infantil i els 2 primers premis de la falla infantil i de la falla gran. Moltes gràcies.